Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a este octavo episodio de Doctorando que no es poco, un podcast de UMA Divulga para aquellas personas que estén realizando la tesis o se planteen hacerla. En este último episodio de la temporada contamos con dos investigadoras postdoctorales porque queremos centrarnos en esta etapa, en la vida después del doctorado, en qué hay después de la defensa de la tesis. Las opciones, como en todo este camino, varían según la rama del conocimiento y el objetivo de la persona. Existen distintas vías, la docencia, la investigación u otras opciones profesionales no académicas. Pero como decía, en este caso nos fijaremos en la vía de docencia e investigación universitaria. Para ello, contamos, como decía al principio, con el testimonio de Concepción Cortés Zulueta, Concha. Ella es doctora en Historia del Arte y beneficiaria de 2 contratos postdoctorales del programa Juan de la Cierva, cuando estaba dividido en Juan de la Cierva Formación y en la extinta Juan de la Cierva Incorporación. También está con nosotras María José Torres Prioris. Ella es psicóloga y realizó su tesis en el programa de biomedicina. Ha sido beneficiaria de un contrato postdoctoral de la Universidad de Málaga, del Plan Propio de Investigación y Transferencia, de un contrato postdoctoral de la Junta de Andalucía, de investigador Dr. Paidi 2020, y una ayuda a Margarita Salas. Actualmente es profesora ayudante doctora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Málaga. Bienvenidas a las dos. Hola, buenas. La defensa de la tesis supone una especie de cierre de ciclo que da paso a otra etapa distinta. En vuestro caso, ¿teníais claro antes de terminar el doctorado cuáles iban a ser vuestros siguientes pasos o barajabais distintas opciones postdoctorales? Por ejemplo, Concha, empiezo contigo. Bueno, en mi caso, tampoco sabía muy bien. Fue una cosa de progresiva, es decir, al principio fue esta de si hacer o no la tesis, el tema me gustaba. También hubo algunas circunstancias intermedias. Por desgracia, por ejemplo, mi director de tesis falleció, con lo cual también pues fue complejo. Que, por cierto, ya por decirlo también, mi director de tesis era Juan Antonio Ramírez, que también tiene dedicado un edificio, un aula áurea aquí en la Universidad de Málaga, por recordarlo. Luego ya retomé la tesis con Patricia Mayayo. Y entonces, pues yo simplemente tardé un poco más en terminar la tesis y pues no sabía muy bien cuál iba a ser el después. Simplemente me planteé ya, por decir, cerrar etapa y decir, vamos a terminar la tesis, no ese empujón final. Y luego realmente no sabía muy bien cuál iba a ser mis siguientes pasos, ¿no? Lo que sí sucedió es que, como estabas comentando, empecé a ver cuáles podían ser las opciones. Dije, voy a intentar alguna ayuda postdoctoral. Uh-huh. Y como afortunadamente me dieron la Juan de la Cierva formación, la primera de estos 2 años, pues me incorporé a la UMA, al Departamento de Historia del Arte, con un grupo de estudios de género liderado por Maite Méndez. Y entonces, pues a partir de ahí, pues dije, ha sido una cosa de pasos, ¿no? Es decir, vamos a intentar esto, intentan 2 años, luego fueron otros 3, entonces ha sido como una cosa de decir, de haber ido teniendo opciones, ¿no? Claro. Pero no fue una cosa planificada, es decir, si voy por aquí y me lo conceden, como me gusta investigar, voy viendo lo que va pasando, ¿no? Y en mi caso, afortunadamente, pues sí que he podido ir de momento, ¿no? Siguiendo como estos pasos progresivos, ¿no? Pero claro, depende. Yo también conozco otras personas que por desgracia se han quedado por el camino, que igual les hubiera gustado, pero no han tenido esas opciones. Y en mi caso sí que se han materializado, ¿no? De momento. Que es también esta circunstancia de pasito a pasito, claro, ir sumando. O sea, que no es que fuera una cosa como premeditada de lo tengo claro, tal, sino decir, vamos a ir viendo, ¿no? Uh-huh. ¿Y en tu caso, María José, algo similar? ¿O? En mi caso, en la línea de lo que decía Concha, yo creo que, lo que caracteriza al final la carrera investigadora es eso, ¿no? De ir pasito a pasito. Yo tampoco, estaba realizando la tesis con todo el estrés que conlleva las etapas finales de realización de tesis doctoral. Y la verdad que no tenía pues la cabeza para pensar pues en qué iba a ser después. Es como, vas apagando fuegos con todo el estrés y la ilusión también que conlleva. Y una vez pues leí la tesis, realmente barajé todas las opciones. Yo tenía ganas de irme fuera porque, mis experiencias de estancias previas habían sido muy gratificantes.
Tenía, bueno, después de 4 años en el mismo grupo, que es maravilloso porque la verdad que he tenido una experiencia predoctoral muy buena, pero bueno, después de 4 años también es verdad que, bueno, al final estás acostumbrada a una dinámica y, bueno, tenía ganas de cambiar eso, ¿no? De tener, bueno, inputs nuevos, de conocer formas de trabajar nuevas, entonces, bueno, tenía ganas de irme fuera, pero lo que te digo, barajé todas las opciones, pues el intentar conseguir una Juan de la Cierva, pues, por ejemplo, yéndome a Barcelona, que era un grupo con el que había trabajado ya en una estancia predoctoral, pues barajé la opción de conseguir pues un contrato, bueno, dependiente de un grupo extranjero, o sea, irme fuera con una financiación de otro grupo extranjero. Barajé la opción también de quedarme en Málaga, pues al final, bueno, fueron un poco, pues el final de mi tesis también, en mi primera etapa postdoctoral estuvo marcada por la pandemia. Pues los primeros meses de postdoctoral fue justo cuando se decretó pues la pandemia y claro, la opción de irme fuera pues básicamente desapareció pues al menos en el primer año. Entonces bueno, ya fue un poco en función de las oportunidades que se fueron planteando. Al final, pues mi grupo, bueno, conseguí un contrato puente de la Universidad de Málaga, del plan propio de la Universidad de Málaga, lo cual la verdad que, bueno, funciona muy bien y bueno, creo que la experiencia de los doctorandos de la Universidad de Málaga es que, bueno, una de las cosas que se han hecho bien es el plan propio de la Universidad de Málaga, lo cual, pues, claro, me permitió un poco seguir en la carrera investigadora, no quedarme sin nada. Y luego, bueno, todo fue en función de las convocatorias que fueron saliendo y de, bueno, conseguí pues un PAIDI de la Junta de Andalucía, que son convocatorias que no salen siempre, que al final, bueno, nuestra vida postdoctoral también está muy marcada por eso, por las convocatorias que van saliendo, ¿no? Y bueno, posteriormente ya conseguí también una Margarita Sala, que tampoco es una convocatoria, sé que se convocó solo una vez. Y bueno, y esto pues al final marcó un poco mi carrera, ¿no? El poder continuar haciendo investigación. Claro. Y bueno, ya nos habéis contado un poquito cómo ha sido este proceso, ¿no? Hasta llegar donde estáis, pero teníais, bueno, es cierto que me habéis dicho, ¿no? Que habéis ido un poco ensayo-error quizá. ¿Qué habéis hecho en este proceso? ¿Habéis publicado, realizado estancia, dedicado más a la docencia? Bueno, es cierto que me habéis ya comentado un poco, ¿no? Pero no sé si podéis o queréis profundizar, Concha, por ejemplo. Sí, bueno, yo pues un poco de todo. Yo sinceramente, la verdad es que, bueno, soy de humanidades, historia del arte, aunque mi investigación se enfoca hacia animales no humanos, como se dice en el campo de los estudios animales, ¿no? Con lo cual es un poco interdisciplinar y también estoy a veces un poco en tierra de nadie, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que, bueno, desde las humanidades muchas veces pasa que el camino más habitual o más fácil, podría decírselo, o más tal, es acabar en una universidad para dar docencia. Porque ¿no? Sí que hay casos de institutos de investigación de humanidades, como puede ser el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, pero las opciones no son muchas, ¿no? Entonces, como que, bueno, al menos mi idea, que luego también igual podrá decir María José si en otros campos es diferente, si tienen más opciones de institutos de investigación. Mi idea es que sí, ¿no? Entre las ciencias, pero tampoco, pero es una idea externa, tampoco sé si se cumple. Entonces, en el caso de las humanidades es como que siempre parece como que más va enfocado toda la docencia, ¿no? La salida final. Y en mi caso es como que yo me siento más investigadora que docente, aunque sí que he dado algo de docencia bueno, tanto en mi universidad de origen, la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, como predoctoral, como posteriormente en la Universidad de Málaga, ¿no? Ahora, pues, no sé, algunas asignaturas como puede ser teorías de la fotografía o la última que di el año pasado, que, bueno, en este caso, afortunadamente, los contratos Juan de la Cierva Incorporación te permiten, por ejemplo, o los Ramón y Cajal, te permiten elegir la docencia que tú das. O sea, das docencia si tú eliges y en un número limitado de horas. Entonces, eso también te permite jugar con decir, este año voy a dar, este año no voy a dar. Y, por ejemplo, el año pasado, pues sí, di una asignatura de arte de las culturas no occidentales, que veía yo que podía, bueno, introducir algunos elementos de mi investigación, que también es otra cuestión, ¿no? La dificultad de si tu investigación pues es como innovadora, multidisciplinar y demás, luego encajarla en las cajitas de una carrera como historia del arte, ¿no? También es complicado, ¿no?
Y luego respecto a lo demás, pues por supuesto, claro, es que en una carrera investigadora, pues publicar, hacer estancias es como algo dado, ¿no? En el caso de las publicaciones, pues claro, numerosos, o alguna edición de libro, numerosos capítulos, también artículos, ¿no? Dentro de mis temas de investigación, fundamentalmente la mayoría de ellos a nivel internacional, afortunadamente, bueno, con el tiempo, o sea, es otra, ¿no? El inglés, ¿no? Por ejemplo, yo me manejo en inglés como para directamente publicar y escribir en inglés, que claro, pues eso, en humanidades también requiere un manejo del idioma, es decir, porque los artículos son más largos, más tal, o sea, pues un manejo del idioma tal, y luego, bueno, pues esta cuestión es de las inseguridades, de cuando te corrigen o te piden también... porque es algo que he ido con lo que he luchado yo mucho conmigo misma, esa inseguridad con el idioma, de decirte, te lo tiene que leer alguien externo, claro, etcétera, etcétera, y más o menos entre unas cosas y otras he conseguido pasarme sin eso, o sea, pues con alguna ayuda también de algún editor o colega, ¿no? Tal, en algún momento dado, tal, porque al final el proceso de corrección es algo con el que tienes que pasar sí o sí, o sea por peer reviewer o por, pues aquí añade esto, aquí añade lo otro, o algunas correcciones, o sea que al final siempre hay esas cosas, esos procesos de correcciones, que es otra cosa con la que tienes que aprender a lidiar, hasta qué punto, o sea, también inicialmente cuando eres más predoctoral o tienes menos experiencia, ¿no? El tema de, al final te dicen cosas que tienes que corregir y dices que sí a todo porque no sabes muy bien, o sea, hasta qué punto puedes pues reafirmarte y decir, no, esto va a ser así y yo me reafirmo en esto y os mando a la porra porque no os voy a hacer caso en esto en concreto, ¿no? Entonces también eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y luego también estancias también. En mi caso, estancias no muy largas, estancias cortas de algunos meses en sitios como pues, La Sapienza en Roma. Acabo de venir de Lisboa, a la Universidad de Nova. Y bueno, y también una breve estancia en Londres también, en Middlesex, y bueno, pues ya las predoctorales fueron en otros sitios, ¿no? Entonces, es todo combinando todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues es un poco así. Sigue siendo una carrera de fondo, aunque acabes la tesis, sigue siendo Sí, bueno, claro, por supuesto. O sea, es como en plan de, bueno, ahora en inglés está por ejemplo, el publish o perish, ¿no? Sí. O sea, hablábamos de eso en el capítulo anterior. Entonces, publica o perece, ¿no? Que también, además en el caso, bueno, en todos los campos tendrá sus especificidades, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las humanidades, o sea, como implica como en ciertos campos necesitas esta cuestión, bueno, supongo que en todos, ¿no? De una manera o de otra, la cuestión de intentar pararte a reflexionar dónde voy, qué estoy haciendo, cómo, y a veces te encuentras como que no tienes ese espacio, por desgracia, es como tienes que decir, necesito publicar, y entonces, pues claro, al final eso hace que no puede, o sea, que igual te sientas que podías pues eso, ir por otros lados con mayor reflexión y hacer cosas como quizás más interesantes o tal, pero a veces es difícil, ¿no? Encontrar el tiempo y el espacio para eso, claro, por desgracia, ¿no? Pararte a pensar. O sea, a pensar, claro, y eso a veces es complicado, ¿no? Por desgracia. Sí. No sé si María José coincide también. Sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Al final, pues, tenemos muchísima presión por publicar y bueno, pues, muchas veces esto también lleva a que no nos tomemos los tiempos para pensar, los tiempos que necesita al final de las investigaciones, ¿no? Para plantear las preguntas, para poder recoger tu muestra. Bueno, evidentemente esto depende de cada campo, ¿no? Y retomando un poco tu pregunta, sí, ¿no? De, pues, qué habíamos realizado pues, en esta etapa postdoctoral. Bueno, en mi caso, pues, la etapa postdoctoral, pues, yo me planteé principalmente el objetivo de intentar construir una red de colaboración científica, ¿no? Pues, durante la etapa predoctoral había realizado estancias, pues, realicé una estancia, pues, en Argentina, una estancia en Barcelona. Pero bueno, al final eres un predoc, ¿no? No, pues al final pues no es que haya estatus dentro de la investigación, pero bueno, al final realizas colaboraciones y he continuado muchas colaboraciones, pero creo que pues me planteé que la etapa postdoctoral podía ser pues ya un buen periodo para afianzar estas colaboraciones e intentar pues tener una red de colaboraciones científicas, ¿no? Uh-huh. Esto dependerá, claro, al final en mi campo, que es un poco la neurociencia cognitiva, es muy importante, ¿vale? Porque, bueno, al final las colaboraciones internacionales te abren muchísimas puertas, te abren puertas sobre todo a cantidades masivas de datos que quizás pues tú con tu financiación de la UMA, de aquí de España, pues no tienes acceso, pero te puedes vincular a grupos muy potentes a nivel internacional
que te den acceso a esos datos y al final puedes sacar, si tienes ideas, si les planteas ideas, puedes sacar trabajos muy buenos, pues quizás con una financiación mucho menor. Entonces, bueno, ese fue uno de mis objetivos, pues intentar hacer una pequeña red de colaboración. Al final, pues yo me fui de estancia a Londres, me hice una estancia postdoctoral primero de 6 meses en Londres y luego, pues con uno de mis contratos postdoctorales que me lo permitía, fui un año más, o sea que estuve pues sobre 1 año y medio allí en un grupo, bueno, que en lo que yo trabajo es pionero y, bueno, tenía la posibilidad esta, ¿no?, de tener acceso a muchos datos, en mi caso, pues de pacientes con daño cerebral. Entonces, bueno, esto también me abrió muchas puertas. Y luego, pues también, ¿no?, al final lo que decía Conchi, bueno, al final tenemos que publicar mucho, pero bueno, las publicaciones al final son el resultado de nuestro trabajo del día a día, sobre el cual pues al final tenemos presión por publicar, pero bueno, tampoco tenemos que perder el rumbo y al final tenemos que tener en cuenta que las publicaciones son el resultado pues de nuestras ideas, de nuestro trabajo. Y luego, pues, bueno, lo de las estancias, lo de las publicaciones, pues sí di docencia, sobre todo pues en la primera etapa postdoctoral, con mi contrato de aquí de la Universidad de Málaga y con el PAIDI. Bueno, creo que la mayoría de contratos postdoctorales pues nos dan opción a docencia. Entonces, bueno, yo hice la máxima docencia que me permitía y, bueno, luego pues el hecho de ir a congresos, intentar hacer divulgación, que también es parte de nuestro trabajo. Y bueno, esa es mi etapa postdoctoral, básicamente. Ahora, claro. Y Concha, como decíamos al principio, has sido beneficiaria de varios contratos Juan de la Cierva, nos has contado un poco, ¿no?, que te permitía elegir docencia y tal. Y nos gustaría que nos contaras más qué permite exactamente hacer este tipo de programa y qué características tiene la duración, qué objetivos busca. Sí, bueno, ahora, como decías al principio y tal, la cosa con los Juan de la Cierva es que, también comentaba María José al principio esta cuestión de, por ejemplo, las ayudas de la Junta de Andalucía, por desgracia, no son, o la Margarita Salas, no son como continuos en el tiempo, ¿no? Entonces pasa, o sea, en el caso de las Juan de la Cierva sí que se han mantenido de manera continua en general, desde que se generó el programa. El problema es que han ido cambiando de formato, ¿no? Entonces, yo desde el origen de mi etapa predoctoral, en origen estuve colaborando con la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, de hecho llegué a ser portavoz nacional de la misma. Y entonces, pasa que, o sea, esta es una de las cosas que había fundamentales, es decir, necesidad de, que yo creo que también se comparte a lo largo de todas las etapas de la investigación, ¿no? Una de las reivindicaciones fundamentales es necesidad de una carrera clara, con etapas establecidas, que permanezcan en el tiempo y tal. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Pues que hay muchos cambios, por desgracia, ¿no? Por ejemplo, el programa de Juan de la Cierva sí se ha mantenido en el tiempo, pero ha ido cambiando. En origen, no sé si creo que recordar que eran 2 años, luego pasaron a 3, luego pasaron otra vez a 2 y 3, y luego quitaron ahora creo que está en 2 otra vez, pero quitaron los 3. O sea, y eso de 2 y 3 es esta división que había, bueno, creo que originalmente igual fue 2 y 2 y luego 2 y 3. O sea, ya dudo un poco y tal. Y esta división, de tantos cambios. Sí, de tantos cambios que ha habido, ¿no? En los cuales he ido atravesando también. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que claro, que no está muy... O sea, quiero decir que hay gente... O sea, por ejemplo, ahora es Juan de la Cierva a secas. Cuando yo las he disfrutado han sido que, por suerte, en mi caso, las Juanes de la Cierva, quiero decir, han sido como lo máximo que podía haber disfrutado. Soy dentro de esas investigadoras. O sea, habrá gente que ha hecho 2 y 2, gente que ha hecho solo 2, solo 3, gente que solo va a poder hacer 2. Entonces, pues depende de cómo quien se le ocurra, quien está ahí maquinando lo que hace o deja de hacer, coincida en el tiempo que tú sales tal y te coincida y puedas claro, o sea, en el momento justo. O sea, en mi caso yo me he beneficiado de eso, por ejemplo, yo por ejemplo no he podido, no he tenido la opción de, por ejemplo, Margarita Salas o demás porque no existían, ¿no? Entonces, quiero decir, entonces pues ahí como que es lo que haya cuando sales y cuando te toca, ¿no? Claro. Entonces, es decir, pues lo suyo sería que todo esto se mantuviera más o menos en el tiempo y si hay cambios, que sean cambios a mejor. Es decir, por ejemplo, no pasa nada si ha habido esos cambios en las Juanes de la Cierva, por ejemplo, si han ido, por ejemplo, cuando introdujeron, pues 2 años, luego 1 año más, pues bueno, pues estupendo, es una mejora. Pues luego dicen, pues 2 y 3, bueno, es otra mejora, igual se podía haber diseñado de otra manera diferente, pero es otra mejora. Pero ¿qué pasa? Que de repente cogen y dicen, se acabaron esos 3. Claro.
Entonces, imagínate el caso de gente que yo, o sea, que a mí me llegaron noticias, o sea, yo la había pedido, el año siguiente se volvió, o sea, la conseguí, el año siguiente se volvió otra vez a convocar, pero al siguiente ya no. Y había gente que estaba pues diciendo, pues esto se volverá a convocar. Entonces, imagínate todos esos investigadores e investigadoras que están esperando que salga una convocatoria y de repente les dicen, no, esta no va a salir. Que es verdad que hicieron como un apaño con la Ramón y Cajal, que es como la siguiente etapa, para decir, la pueden pedir investigadores recién salidos, pero alguna especie de apaño que luego no se ha mantenido en el tiempo. Y claro, es como, pues eso, es como, por desgracia, tal. Y bueno, respecto a así por hacer, o sea, te estoy contando un poco el tema, que tampoco igual las características concretas, ¿no? Pero me parecía importante también decir eso, esta cuestión. Y entonces, en el caso de las Juan de la Cierva, tienen la particularidad que creo que se mantiene, porque bueno, yo hablo de lo que conozco y tal, y luego, como dijimos, hay estos cambios, ¿no? Que a veces tal, de que se dan no solo a la persona, a la investigadora, sino que también se dan al grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Origen era como 50% y 50 y 50 de valoración de lo que es el currículum de quien investiga y el grupo en sí. O sea que, por ejemplo, o sea que no era solo importante, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta, el currículum propio, sino el currículum del grupo, que como digo, en el caso yo me vinculé al grupo de arte y estudios de género y arte contemporáneo y estudios de género de Maite Méndez, que en la actualidad se llama Desnortadas, ¿no? Bueno, Maite Méndez de la Universidad de Barcelona, también de la Universidad del País Vasco en la actualidad. Y entonces, pues claro, es un grupo fuerte y entonces se ha valorado bien el grupo, y entonces eso me ha permitido tener también estas dos ayudas. En Origen a la formación, como digo, es 50-50, en la extinta incorporación era 30-70, ya se iba dando más valoración, más peso al currículum o sea, como diciendo, bueno, ya he tenido un mayor tiempo de formación, o sea, de acumular experiencia postdoctoral, y luego ya el siguiente paso, que es la Ramón y Cajal, que bueno, ya la he solicitado, ya veremos, es muy difícil y muy competitiva, y entonces ya es como solo el currículum de la persona investigadora. Entonces, pues, como ya digo, son estos años de contrato que, como comentábamos antes, te dan, o sea, estás vinculado a una cierta institución, te permiten un número de horas que son 60, creo que eran en Origen en la formación, luego me parece que ya 80 en el siguiente paso, limitado de horas, porque se considera que, claro, tienes que hacer investigación, las puedes, o sea, es a solicitud tuya, puedes darlas o no en función de... Y entonces, pues eso es un poco lo que da. Y luego, por ejemplo, la extinta Juan de la Cierva Incorporación tenía una cosa positiva, que es que además te tenía una cantidad asociada, o sea, como una especie, como si tuvieran un mini proyecto de investigación, que tú tenías una serie de cantidad asignada para los gastos. Claro. O sea, que eso también era interesante, ¿no? Y esto, sin embargo, pues ya digo, que de un día para otro, por desgracia, desapareció. Y a mí me sorprendió que en su momento no hubo tampoco demasiado... También quizá porque en ese momento surgieron las Margaritas Salas, que es María José la que las ha disfrutado, pero que también creo que han tenido una serie de problemas, por desgracia, asociados, ¿no? Y quizás por eso pues no hubo tampoco demasiada rechazo, decir, ni demasiado polémica o protesta en su momento porque desapareciera esta opción, ¿no? Pero digo que en general el problema precisamente eso es la falta de decir de esto es así, y en lugar de ir mejorando progresivamente cambia de manera de un día para otro, y entonces claro, eso genera pues incertidumbre, pues... Total. Entonces, por desgracia, es un poco lo que pasa. Y entonces, por ejemplo, a nivel nacional hay un poco más de estabilidad en cierto modo, ¿no? Porque por lo menos las Juan de la Cierva se van convocando, pero sin embargo también van cambiando, ¿no? Entonces, y a nivel de la Junta, pues, por ejemplo, pues eso, hay mucha variabilidad. Un año se convoca, otro no, luego no sabes cuándo va a ser. Ahora, por ejemplo, se convocó este año la Emergia, que también lo estoy intentando, ¿no? Que es como una especie de equivalente de la Ramón y Cajal, pero en la Junta, pero el año anterior no se había convocado, el año anterior sí, entonces pues estás a las expensas de lo que salga y cómo salga y cuándo salga, en lugar de decir, pues tengo la seguridad de que va a salir esto y luego esto y luego esto, y ya puedes ir como haciéndote un poco de planificación. Ahora es un poco como... Pues a ver. Hay que estar al día, vamos, de todo. Sí, ahora a ver un poco qué sale y cuándo sale y cómo sale y los cambios que hay, ¿no? Al respecto. Y ya no solo eso, sino que también imagino que son convocatorias muy competitivas, ¿no? Ya nos ha contado un poco los requisitos que tenían. Sí, bueno, son muy competitivas. En el caso, bueno, de las Juan de la Cierva, te piden, por ejemplo, yo
hice la tesis en la UMA y obviamente en la UAM, o sea, que es que luego tengo ese lío porque es UMA, sigla, UMA claro. One, y entonces yo a veces me sale, o sea, la memoria de los dedos y tal, me sale como ya todavía UMA en lugar de UMA y tal, UAM o UMA, y entonces pues me podía incorporar en la UMA, pero, o sea, y ahora, por ejemplo, la Ramos y Cajal me tendría que incorporar a otro sitio diferente por esto de ir saltando de institución. Y luego, pues esos requisitos de internacionalización, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Así que sí que son muy, muy competitivas. Y por desgracia, ¿no? O sea, llega un momento que dices, ¿te la dan o no te la dan? Y dices, ya no es como que te la den porque seas... o sea, porque ya yo creo que ya en la gente que está ahí como que en la parte alta de tal... A la persona que se la den se la va a merecer, por desgracia. Porque podrían dar muchas más y se la merecerían todas esas personas, por desgracia. O sea, decir que tendría que haber muchas más ayudas. Y María José, en tu caso, has sido beneficiaria de diferentes contratos postdoctorales, como nos has comentado, y de una de las últimas convocatorias de la ayuda Margarita Salas, como ya hemos dicho, para la formación de jóvenes doctores. ¿En qué consisten estas ayudas? Bueno, nosotros hemos destacado Margarita Salas, pero lo mismo no quiere hablar también de algunos de los otros contratos y si son similares a lo que nos ha descrito Concha. Sí, bueno, mi último contrato postdoctoral fue, como tú dices, una Margarita Salas, que bueno, que tuve la suerte, pues como dice Concha, pues al final, ¿no? Estamos supeditados pues a las convocatorias que van saliendo, pues yo tuve la suerte de que, bueno, salió esta convocatoria Margarita Salas, la cual fue una convocatoria gestionada por el Ministerio de Universidades, pero pues una convocatoria que dependía pues prácticamente de los fondos europeos que se generaron post pandemia, o sea, era una convocatoria de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se hizo, pues, lo que se hizo fue desde el Ministerio de Universidades se hizo una división para que esas ayudas se distribuyan de forma igualitaria entre todas las universidades y las convocatorias, pues, las gestionó la propia universidad. Bueno, a mí me pilló que, bueno, que en ese momento pues necesitaba pues conseguir un contrato postdoctoral para continuar y para mí las Margaritas Salas, si bien pues es verdad que, bueno, generó una serie de conflictos porque fue una convocatoria de estas que se sacan muy rápido sin pensarlas mucho y hay que gastarse el dinero, es verdad que generó pues conflicto, pero en mi caso la verdad que fue una convocatoria que me ayudó muchísimo, pues me alegro mucho de haber tenido pues la suerte de coincidir temporalmente con esta convocatoria porque es una convocatoria que te abría la posibilidad a irte fuera. Al final era una convocatoria que podías solicitar pues de 2 o 3 años, era bueno, una convocatoria que tenías que realizar un proyecto de investigación y bueno, lo que se valoraba era evidentemente tu currículum, el proyecto de investigación y el grupo al cual te ibas. Entonces, bueno, tenías la posibilidad de irte obligatoriamente, te tenías que ir un año, ya sea a otra universidad dentro de España o a una universidad extranjera. En mi caso, pues solicité pues irme un año a una universidad extranjera, que fue que cuando me fui por segunda vez a Londres, y pues sí o sí pues tenías la obligación de tener un año de retorno en la universidad donde la solicitabas, en mi caso en Málaga. Y bueno, la verdad que pues fue una ayuda que suplió un poco el déficit que comenta Concha, que es real, ¿no? Que lo que encontramos en la etapa postdoctoral es que hay un embudo enorme, ¿vale? Tenemos muchos predoctorales, tenemos pues la FPU, que es un poco el programa de financiación por excelencia predoctoral. Tenemos que hay muchísimas más ayudas predoctorales que lo que hay postdoctoral, entonces eso genera evidentemente un embudo. Y pues tenemos pocas convocatorias realmente fijas, ¿no? Al final pues lo que tenemos fijo es Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, pues para los programas para las áreas de salud pues tenemos la Sara Borrell, la Miguel Servet, pero ya está, o sea, no tenemos realmente, entonces pues ya entramos a depender de las convocatorias autonómicas e incluso de las propias universidades. Y bueno, esto hay muchísima diferencia pues a nivel de territorial, ¿no? Al final pues por ejemplo en Cataluña y País Vasco hay financiaciones fijas que al final hay muchísimas más posibilidades y lo que comentamos, ¿no? En Andalucía pues depende quién al final esté.
Y bueno, esa es un poco la historia. Sí, justo te iba a preguntar eso, ¿no? Si habías tenido que incorporarte a otra universidad y tal. Y bueno, ya no lo ha aclarado. ¿Y creéis que sin este tipo de contratos vuestra etapa postdoctoral hubiera sido igual o que hubierais podido tener un camino, una carrera que estáis todavía construyendo en el ámbito de la investigación y la docencia? ¿Quién de las dos quiere empezar? Si quieres, continúo. No, sí, continúa tú si quieres ya, porque digo, así también intercambiamos del orden. No, yo creo que definitivamente no. Es un poco la línea que venimos marcando. Al final nuestra carrera y la posibilidad de continuación de la carrera investigadora depende 100% de las posibilidades que se van planteando, ¿vale? Pues siempre está la posibilidad de irte fuera con financiación externa, que sí, que hay casos en los que pasa de que, bueno, has hecho una estancia predoctoral y, bueno, has encajado muy bien en el grupo donde te has ido fuera y te ofrecen un contrato postdoctoral. Pero creo que son las mínimas. Al final, pues, mi carrera investigadora ha estado marcada por las posibilidades que se me han ido planteando. Y bueno, por el hecho de que pues en ese momento la Junta ha sacado los contratos PAIDI, pues posteriormente porque me ha tocado de coincidir que se han sacado las Margaritas Salas, que ha sido una convocatoria que se ha sacado una vez y no se prevé que continúe. Al final estoy segura que mi carrera investigadora pues hubiera sido al menos distinta, ¿no? Pues no sé si hubiera continuado en la carrera investigadora. Y si lo hubiera hecho, no sé si hubiera tenido las posibilidades que he tenido y, por ejemplo, sobre todo pues con el último contrato Margarita Sala, que pues es uno de los pocos contratos, realmente es un formato muy bueno de postdoctoral porque es un contrato que te permite irte fuera. Entonces, pues al permitirte irte fuera con financiación propia, eso te abre un montón de posibilidades porque tú puedes decidir irte al mejor grupo en tu campo porque al final estás yendo con investigación propia, entonces nadie te va a decir que no, entonces te abre puertas a una formación, a lo que decía antes, ¿no? A unos datos, a la posibilidad de colaborar con gente pionera y al final, al fin y al cabo, luego tienes la obligación de volver a la UMA, luego te traes eso, luego te traes esas colaboraciones, luego te traes esos datos y al final creo que es un formato muy enriquecedor para el sistema de ciencia. Claro. ¿Y en tu caso, Concha? Pues claro, sí, yo como decía antes en Origen, pues, o sea, por decirlo de algún modo lo intenté y yo de hecho tampoco en Origen, después de la tesis tampoco, también porque había tenido unos años ahí intermedios en los cuales estuve ahí como también luchando, por decirlo de algún modo, por terminar la tesis, ¿no? Por mi cuenta, por decirlo de alguna manera. Y entonces pues tampoco digo, bueno, yo lo intento y si no, pues ya veremos, ¿no? Ya nos reinventamos o lo que sea. Y pues resultó que sí que me dieron la Juan de la Cierva incorporación, la formación la formación y luego ya la incorporación. Y entonces, pues claro, eso es como que de algún modo pues te permite pues decir, lo que decíamos antes, del siguiente paso y tal. Entonces, sin esa financiación, obviamente, pues una de dos, o vas por la vía de la docencia, ¿no? Como tal en las universidades, aunque yo pues eso me veo más o me considero más como de perfil investigador de humanidades, ¿no? Y entonces pues eso es lo que te va como haciendo, ¿no? Dices, voy a probar el siguiente y a ver si sale, voy a probar el siguiente y de hecho vuelvo a estar ahora mismo en una de esas, porque me acabó mi contrato de incorporación ahora en abril, con lo cual vuelvo a estar en uno de esos periodos de decir, veremos si puedo dar el siguiente paso, que sería la Ramón y Cajal. Pero pues eso, habrá que ver qué tal va en ese sentido y si se da el siguiente paso o no. Y luego yo creo que también, bueno, al menos en mi caso en concreto, y de estas cosas, ¿no? De las características y peculiaridades de las ayudas, por ejemplo, a mí me ha venido muy bien en el caso de las Juan de la Cierva el hecho de que no como que no te pidan, o sea, no se fijen mucho, ¿no? En tema de cómo encajas en el grupo investigador en concreto, porque no, o sea, por cómo están diseñadas tampoco te lo piden, o sea, no te piden como yo que sé, un proyecto propio o que justifiques el encaje, porque en mi caso soy un poco como, no sé si decir rara avis, un poco solitaria en lo que planteo, ¿no? Y entonces, a nivel, por ejemplo, o sea, a nivel exterior igual sí que hay más investigación en la línea de lo que yo hago, de estudios animales, que implica enfocarse o abordar a otros animales como sujetos y agentes. Entonces, pues aquí todavía hay mucha persistencia en las humanidades de tratarlos más bien como pues, símbolos o proyecciones de lo humano, etcétera, ¿no? Y entonces, pues todavía cuesta un poco
entender, o sea, que se entienda, ¿no? A nivel de qué es lo que hago y tal. Entonces, pues yo me acabaré incorporando a un grupo de estudios de género, porque, quiero decir, en realidad, desde fuera igual puede parecer que no está relacionado, ¿no? Pero en realidad todos estos enfoques de postcoloniales, decoloniales, de género, estudios animales, queer, disability studies y demás, en realidad van en esa línea, ¿no? de centrar en lo que había venido siendo el sujeto habitual, ¿no? De todos los estudios, que era colocar, o sea, pues lo que se dice, ¿no? Un hombre blanco cis, hetero, para atracar en el centro de todos los discursos, que igual tampoco había conciencia de eso, o sea, ¿no? Pero al final es como que se estaban generando desde ahí porque era lo más, o sea, pues el sujeto por defecto, ¿no? Entonces, al final, todos estos enfoques están emparentados, ¿no? Pero ya digo que en mi caso, todavía no se entiende, ¿no? Porque en algunas evaluaciones recientes por desgracia, de convocatorias, pues se me ha vuelto a situar otra vez en esta cuestión de decir, no, está estudiando el simbolismo de los animales. Y es como, en plan, no estoy haciendo eso. Y, o sea, no entender, por ejemplo, esta relación con los estudios de género, pero digo que esta flexibilidad en cuanto a eso, pues me ha permitido incorporarme a este grupo y no he puesto mucho la lupa en decir cómo encajas aquí y he podido hacer mi investigación en esta línea, ¿no? Pero luego, bueno, esta cuestión también luego genera este tipo de también problemas de decir, te piden muchas veces también innovación y cosas nuevas y demás, pero luego, por ejemplo, en el caso de las humanidades, de cara a luego reincorporarte a la docencia, pues pasa esto de que dices, ¿y qué vas a...? O sea, ¿qué puedes, por decirlo de algún modo, ¿no? Dar, ¿no? de docencia? Es decir, porque claro, tu especialización al final, por desgracia, queda fuera, ¿no? de lo que es lo que son las divisiones habituales en una historia del arte, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema, por decirlo de algún modo. Sí. Y bueno, es algo que nos habéis comentado y que está presente en vuestra experiencia, es la inestabilidad, ¿no? Incluso vemos muchas personas que pasan eso, años en esta etapa postdoctoral encadenando contratos, ayuda, etcétera, antes de conseguir un puesto más estable, por llamarlo de algún modo, ¿no? Que puede ser el de profesor o profesora titular. ¿Y cómo se gestiona esa incertidumbre hasta llegar a ese momento? Al final es un poco prueba y error, ¿no? Imagino. Exacto, al final sí, la incertidumbre es nuestra compañera de viaje en esta etapa postdoctoral. No es fácil gestionarla, pero bueno, al final te das cuenta que estás acostumbrado a vivir con ella. Bueno, para continuar realmente en la carrera investigadora, pues hace falta pues mucha resiliencia y sobre todo creo que no perder la motivación por lo que haces en el día a día. Al final pues puedes gestionar la incertidumbre, puedes gestionar pues siempre y cuando pues no pierdas la ilusión y la motivación por lo que estás haciendo. Entonces, bueno, al fin y al cabo pues asumo que cada uno la gestiona como puede. Pues hay gente, pues conozco que la forma de gestionarla es dejando todo. Y bueno, y pues otros pues intentamos pues que esa motivación, esas ganas por investigar y al final por la posibilidad de hacer lo que nos gusta, pues al final nos mantenemos y continuamos en la carrera investigadora. Uh-huh. Sí, en tu caso, Concha, no sé, si algo similar. Sí, pues vamos, similar y sobre todo pues depende del momento, ¿no? Y también es muy variable porque, por ejemplo, hace nada pues estaba en Lisboa, ¿no? Que ahora, o sea, dices, pues es al final también como en línea de lo que decía María José, si te compensa lo que estás haciendo y si o sea, lo suficiente como para lidiar con todos los negativos, con esta incertidumbre, con esto de hecho de que asumir, ¿no? Que igual tienes una formación que no te la están reconociendo a nivel de derechos, de dinero, por desgracia, ¿no? De estabilidad y demás, pero dices, bueno, pero sí, o sea, pero a mí me compensa porque, no sé, en mi caso, por ejemplo, en Lisboa, pues ahora estoy, no sé, o sea, quiero decir, estos años también, con todo lo malo, pues me han permitido ir como haciendo pues mi línea, mi tal, ahora mismo estoy, o sea, dice, también puede resultar raro, ¿no? Desde un punto de vista de historia del arte, me estoy centrando en los cantos de los pájaros, las imitaciones de mirlos y estorninos, y entonces, bueno, es eso, de grabarlos, escucharlos. En Lisboa también he estado, pues estoy reflexionando, ¿no? Estudiando un poco el estatus cultural que tienen allí, pero al mismo tiempo, pues eso, fijándome en los cantos y demás. Entonces, como metiendo, pues eso, hacia biología, ornitología y demás, intentando abrir otros caminos y demás. Y entonces, pues, estos años me han permitido eso y a veces, pues, estás, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en pues una biblioteca con tus libros, mirando cosas de archivos o no sé qué, y estás en ese momento y dices...
me encanta. Claro. O sea, entonces igual ese momento, o ahora mismo en mi caso, pues el hecho de todo lo que he estado aprendiendo sobre los cantos, ornitología, el hecho que puedas estar haciendo estas cosas raras y escribir sobre ellas, o no sé qué, dices, pues esos momentos te compensan hasta que igual puede pasar que dentro de un tiempo te deje de compensar, ¿no? O por ejemplo, ahora hablábamos de los pasitos, que el siguiente paso no lo consigas y entonces digas, pues bueno, ahora me tengo que replantear qué hago, si sigo por aquí o si me reinvento o tal. Pero es una cuestión de decir, asumir que es duro, que es más duro de lo que debería, porque es duro de por sí, porque al final eres tú con tus cuestiones de por dónde voy, qué hago, cómo planteo esto y tal, y también es, el proceso en sí, la tesis, el postdoctorado y tal, el hecho de estar reflexionando todo sobre el tiempo es de por sí duro, sí, mentalmente. Y eso es algo que hay que asumir. Hay gente que lo puede llevar mejor, hay gente que lo puede llevar peor, ¿no? Como decía María José, pues hemos visto, nosotras seguimos aquí de momento, pero hemos visto a gente que ha decidido dejarlo por motivo, independientemente de que les gustara, han decidido que no les compensaba, pues lo mismo, porque al final pues es duro, de por sí, y se sumen otros añadidos, como decíamos, incertidumbre y demás. Entonces, pues ya es la cuestión de cada persona decida si le compensa o no le compensa. Entonces, yo ahora mismo estoy un poco en plan de ¿quién te mandaría? Por eso mismo está en un momento especialmente duro de transición, no sé si voy a poder seguir o encontrar el siguiente paso, y además en mi caso, como ya digo, por esta cuestión de no encajar, dice, ahora cómo encajo esto que he estado haciendo para dar docencia, cuando te puedes, en el caso de la historia del arte, por desgracia además, planteado también según estos ejes de decir, estamos dando historia del arte occidental exclusivamente y sin embargo la llamamos historia del arte global, y ya de por sí y ahora tienes que cambiar todo eso, y además igual ahora, a mí me podrían llamar, por ejemplo, por profesora sustituta interina, pero igual te pueden poner de un día para otro dar arte clásico. Y Dios, no tengo nada en contra del arte clásico, al contrario, es maravilloso. Claro, pero no es tu campo. Pero no es mi campo, y entonces es como en plan de... Y entonces, claro, y a mí eso, pues, dice, hay gente que le da igual, pero a mí es como en plan, no, yo quiero, si doy clases, quiero dar clases en condiciones. Claro. Y entonces, claro, dices... Y a la vez, imagino que tienes como esa dicotomía un poco de que a lo mejor estoy rechazando una oportunidad o algo, imagino, ¿no? No sé, claro, bueno, sí, también es decir, no sé, pero dices, pero claro, yo, por ejemplo, a mí eso me pesa mucho de cara a la docencia, de decir, me gustaría dar clases en condiciones y decir clases de lo mío y no de cualquier cosa que te tiren. Entonces, pues a mí eso me pesa mucho en especial, ¿no? Entonces, pues, y además que en general mi perfil es como más de... Yo en mi mundo con mis ideas y mi investigación, que igual que la docencia, que también, bueno, al final también esa transferencia es obviamente un requisito tal, pero claro, es de lo que tú estás haciendo y tal. Y cuando ya te dicen puede ser cualquier cosa, pues yo no lo sé, tampoco sé la experiencia de María José al respecto, pero en Historia del Arte es como, dependiendo también de las universidades, ¿no? Al ser, por ejemplo, un departamento entero de Historia del Arte con todas, pues va desde lo prehistórico hasta lo contemporáneo, claro. y si se tiene esta perspectiva de que cualquier persona puede dar cualquier cosa, pues es un poco duro en ese sentido. Creo que da para otro podcast entero, porque bueno, creo que es un gran problema que al final tiene la universidad, ¿no? Pues el otro día estábamos en una reunión pues de coordinación de un máster y salió este tema, ¿no? Al final pues había gente pues de diferentes departamentos y facultades que no hace falta nombrar, pero bueno, que sí, que es un problema, claro, porque al final pues a ti te asignan una docencia y aunque tú no seas especialista en el tema, la tienes que dar, y lo ideal, lo más enriquecedor para la universidad al final sería pues eso, ¿no? El que den las asignaturas gente especialista, incluso que se hagan asignaturas en función de las especialidades, claro. Porque al final, bueno, es lo más enriquecedor. Pero bueno, lo que digo, creo que esto daría para otro podcast, volviendo Totalmente. Un poco al tema de la incertidumbre. En la línea de lo que decía Concha, ¿no? Creo que al final la incertidumbre también tiene un papel positivo en la etapa postdoctoral. Creo que es una de las razones, es algo que nos mantiene activas pues a nivel de intentar establecer colaboraciones, intentar pues investigar, intentar generar ideas. Si no se extiende demasiado, que es cuando ya entra el burning, el que sí. Decir, no, estoy quemado, porque bueno, al final entras en un bucle, ¿no? Los contratos postdoctorales son bastante cortos. La media debe estar sobre los 2 años, entonces, bueno, tú tienes un año en el cual pues puedes dedicar a tu investigación
más a tiempo completo, pero luego, claro, ya entras en el año en el cual tienes que empezar a escribir proyectos, a echar plazas, a intentar pues conseguir una nueva postdoctoral, a ingeniártelas para poder continuar en la carrera. Entonces eso es un poco lo que quema a largo plazo, ¿no? Si eso se extiende demasiado. Sí, en relación a esto que comentábamos, ¿no? A mí me hace acordarme de un testimonio de una doctoranda que tuvimos en el episodio que dedicamos a salud mental, y que, claro, ella tenía la idea, ¿no?, de que al final de la tesis, con la defensa, iba a ser una especie de liberación, que su inestabilidad, sus problemas de salud mental, de estrés, de inquietud, como que se iba a calmar un poco y sin embargo ella veía en los propios cursos que atendió del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga, veía profesorado que seguía teniendo estas mismas inquietudes, esta misma incertidumbre, esta misma inestabilidad de la que hablábamos y miedos y claro, ella decía, jolín, o sea, yo creo que en mi etapa predoctoral esto se iba a acabar aquí, ¿no? Y parece ser que continúa, ¿no? Y al final es eso, es que la búsqueda de empleo en el mundo académico y de investigación es, pues eso, es muy precaria e inestable, como hemos comentado, y me habéis hablado de personas que lo han dejado, que nos gustaría también incluso dedicar otro episodio a este tipo de experiencias también, ¿no? Porque puede ayudar a gente que, o bien que esté en mitad de la tesis, o bien que ya esté en etapa postdoctoral, y puede ser enriquecedor escuchar un testimonio de esta manera, pero no sé si vosotras en algún momento os habéis planteado dejar la carrera académica y dedicaros a otra opción laboral y decir, mira, ya está aquí. O, bueno, imagino que, vamos, al final, si os lo habéis planteado, habéis decidido lo contrario porque aquí estáis como investigador postdoctoral, pero no sé si en algún momento habéis tenido este pensamiento. Sí, bueno, yo creo que si tú entrevistas a 1000 investigadores postdoctoral vas a recibir una respuesta unánime de sí, en muchas ocasiones. Sí, al final, pues yo creo que la carrera investigadora es una carrera bipolar, que tienes muchos momentos de euforia, de motivación, ¿no? Lo que decía Concha antes, es que estoy escuchando a los pájaros y sí, tienes muchísimos momentos de motivación, bueno, de que se te ha ocurrido una idea súper buena para investigar, de que tienes los datos, de que te han aceptado un artículo, pues, pero tienes muchos momentos también de frustración, al fin y al cabo, y pues en esos momentos de frustración, pues te planteas 1000 opciones, que pueden pues ser buenas también y alternativas a la carrera investigadora, y te planteas 1000 veces pues el dejar la carrera investigadora y pues irte pues a hacer una oposición, irte a trabajar en Mercadona, pues te planteas todas las opciones al final, ¿no? No sé qué piensa Concha. Sí, bueno, sí, claro, por supuesto. O sea, yo creo que, bueno, en línea con lo que decía tanto Inma como María José, de esta cuestión de, pues, es que por desgracia o por fortuna, ya es por la propia definición del trabajo, es decir, o sea, plantea cuestionarse y recuestionárselo todo, o sea, a nivel de lo que es mismamente que estás haciendo, y ya no, o sea, y luego eso también, a veces, y ya por la incertidumbre y por tal, está, pues eso, ese cuestionamiento de decir, pues, o sea, ¿sigo por aquí o no sigo por aquí? O sea, quiero decir que al final eso también se extiende a todo lo demás, multiplicado y amplificado por la incertidumbre, por el tema de tener, pues, de decir, ¿y ahora por dónde sigo? Las convocatorias, el no sé qué, la burocracia, el tema de que te cambien, pues yo qué sé, es algo tan tonto, por decirlo de una manera, que, como el modelo de currículum vitae, que te piden, sí. O sea, es decir, o sea, si todo fuera, dicen, o sea, quiero decir, es como, o sea, si fuera el mismo currículum siempre, pues quiere decir, es algo que te ahorras, es decir, porque bueno, es mi currículum, lo toco un poco de tal, entonces, pero depende de la convocatoria, es un modelo de currículum o otro, y ya esta tontería, que me recuerdo que había un vídeo por ahí también circulando, que era uno de estos, subtitulado de la película del hundimiento, que utilizan para como estos momentos de total desesperación y rabia y no sé qué, con Hitler ahí perdiendo los papeles, pues era sobre los currículos, ¿no? Era uno de estos cambios de decir, ahora voy a preparar la convocatoria, lo tengo todo preparado, mis currículos lo actualizo un poco y tal, y de repente dicen, te cambian el normalizado, que fue el último cambio así como tal a nivel nacional, por el abreviado.
Y una tontería como esa, o sea, Hombre, ya te supone tiempo, claro. Claro, te supone una ruptura de, ay Dios, ahora, o sea, yo ya tenía todo ya hecho perfecto, ya no sé qué, y ahora me cambian. Además que es una de esas cosas de decir, el normalizado, que se suponía que era el currículum que iba a ser por excelencia ya para todo, ese mismo currículum al final te conocen que ha sido un fracaso. Y te lo cambian por un modelo nuevo abreviado que te dicen que es desde la herramienta de la FECIT, de la Federación de Ciencia y Tecnología, lo puedes generar. Es mentira. O sea, quiero decir, bueno, no es que sea mentira, o sea, te genera un currículum, pero eso no hay quien lo use para nada porque es un desastre total y absoluto, o sea, lo tienes que hacer de cero. Y es como, claro, todas esas tonterías al final se van sumando y es lo que supone el día a día pues eso, pues generar pues, más incertidumbre, más lío, claro. Y más... O sea, si sale o no sale la convocatoria, cuándo sale, si se retrasa, lo que tienes que presentar, cómo lo tienes que presentar, todas esas cosas son también cosas que suman y que por desgracia en este caso, o sea, además que no tendrían por qué, claro. O sea, que podrían ser mejores, ¿no? Total. Pero, pues eso también, ¿no? Pero vamos, en general el tema del cuestionar si estoy aquí, por qué estoy aquí, cómo, o sea, pues también es parte, o sea, es parte consustancial al trabajo, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, sí. Otro punto que me gustaría también comentaros, porque ha sido nombrado también en alguna ocasión en los episodios anteriores, es el tema de la conciliación familiar y en este caso laboral, bien académica, investigación, etcétera. En vuestro caso, ¿cómo habéis gestionado en la etapa postdoctoral en este sentido? Porque es cierto que en predoctoral, bueno, también no se lidia con eso, pero quizá en la postdoctoral no sé si lo habéis notado más. Yo creo que, bueno, al final, pues en la etapa postdoctoral quizás tenemos más presión por movernos, ¿no? Es que es algo que altera bastante tu vida personal, ¿no? Al fin y al cabo. Creo que cada uno lo gestiona como puede y varía mucho dependiendo de las circunstancias familiares. Pues en mi caso, pues tengo la suerte de que mi pareja también es investigadora y al final, pues claro, te entiendes, ¿no? Y al final, pues intentas, pues, bueno, si puede la persona moverse o ir y venir, pues al final es una etapa muy complicada, nuevamente, ¿no? De mucha incertidumbre y que al final pues tienes que acoplar pues toda tu vida personal pues a tus objetivos profesionales. Y esto no siempre es fácil, pues si tienes hijos pues se complica más la cosa, pero por otro lado también creo que es una oportunidad bonita, ¿no? Es una oportunidad, al final en la carrera investigadora tenemos muchísima flexibilidad. Tenemos muchísima flexibilidad pues de movernos, lo cual pues, lo puedes también afrontar de forma positiva, ¿no? A pesar de que, bueno, a nivel personal pues sí puede ser pues una alteración, también son oportunidades, ¿no? Oportunidades pues para crecer, para conocer lugares nuevos, para pues a nivel profesional para desarrollarte, para establecer colaboraciones nuevas. Entonces, bueno, yo creo que en la carrera investigadora al final tienes que cambiar, ¿no? El mindsetting, la forma de pensar e intentar afrontar todas estas etapas, bueno, que pueden ser por un lado estresantes, pero intentar afrontarlas también de forma positiva y verle el lado bueno, porque si no es muy complicado pues mantenerse en la carrera investigadora a largo plazo. ¿Y Concha? Sí, bueno, sí, es similar también a lo que dice María José, o sea, pues la conciliación es un problema. En mi caso también tengo la suerte de contar con mi pareja también, que lo mismo también entiende, o sea, entiende esta flexibilidad y puede y tal, y de hecho en ocasiones también la disfruta, por suerte, por decir, bueno, ahora mismo vengo de Lisboa y lo mismo, pues, porque puede hacerlo, pues se ha venido, claro. O sea, a donde estaba yo, podía venirse y entonces pues también disfruta, ¿no? También en algunos momentos de esa situación, ¿no? Pero sí, es complicado lo mismo cuando tienes pues cuestiones familiares, hijos o dependientes o lo que sea, pues lo complica mucho, obviamente. Bueno, a veces algo también como tener perro, quiero decir, o sea, algo también como eso, o sea, también te genera cuestiones, ¿no? Entonces, pues claro, son cuestiones que la verdad es que afortunadamente yo creo que al menos en determinadas convocatorias, como por ejemplo las nacionales, sí que se van teniendo en cuenta, es decir, porque ahora mismo a mí me consta, ¿no?, que hay formación al respecto a los evaluadores y los comités, de decir, ahí tenéis que tener en cuenta algunas de estas opciones, no todas, o sea, porque a veces
hay cosas que no se tienen en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas de que sí que ves como estas cuestiones de decir, puedes poner huecos en el currículum y explicarlos y no se te van a tener a mal, por ser cuestiones de conciliación y demás. Pero yo no sé, vamos, y parece positivo que se vaya en esa línea, se tendría que ir avanzando más. Bueno, a mí, por ejemplo, de esto respecto a las estancias, bueno, yo puedo hacer estancias breves, pero también por una circunstancia personal tengo ciertas dificultades, obstáculos a la hora de hacer ciertas estancias más largas. Y entonces, claro, pero no es una cosa como más habitual y entonces dices, pues estas cosas también, o sea, otras cosas que sean menos habituales igual también se tendrían que tener en cuenta y a veces da un poco también la sensación, aunque también son oportunidades, como decía María José, el tema de la estancia por la estancia. O sea, quiero decir que a veces como que parece que te fuerzan, como que tienes, o sea, si no tienes estancias tal, y es como en plan de... Pero ya en el mundo en el que vivimos tan conectado, igual algunas de esas cosas también tendrían que revisarse en el sentido de decir, puedes hacer colaboraciones muy estrechas a nivel internacional y no hace falta, o sea, que estés allí físicamente, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que eso también se podría revisar, ¿no? Y además es que ya metiendo el tema del medio ambiente, por ejemplo, pues es que igual tampoco hace falta lo mismo que el teletrabajo, es decir, igual tampoco hace falta que nos movamos tantísimo y las colaboraciones al final se establecen, o sea, de otras, o sea, se pueden establecer de otras maneras, ¿no? Porque ahora mismo yo, por ejemplo, todas las publicaciones que tengo en marcha, pues tengo contactos con gente a nivel, pues yo qué sé, de Finlandia, de Noruega, de Reino Unido, de Estados Unidos, de no sé qué, y no estoy allí, ni tengo necesidad de estar allí, ¿no? Entonces eso también, o sea, quiero decir que hay patrones también como persistencias de formas de funcionamiento del pasado que igual también se tenían que ir revisando. Igual que a veces, que por supuesto es muy importante esta cuestión de ahora que toda la legislación de la ley de universidades y demás va en esta línea de intentar mejorar el hecho de que la mayor parte de las universidades, institutos y demás tengan gente solo de esa universidad, o sea, es decir, que haya sacado la tesis en esa universidad y demás, y como que haya más movilidad, por decirlo de alguna manera. Pero claro, a veces en esos aspectos dices, claro, pero se lo pides a las universidades por el tema del conocimiento y tal, de nuevo, en este parámetro actual, que igual estamos conectados de otros modos, y sin embargo, por ejemplo, en otras pues, estas de trabajo público no te puedes mirar si en no sé qué sitio hay funcionarios de un sitio o de otro, porque no se lo pides. Y también es importante para muchas personas el hecho de estar cerca igual donde está su familia. O sea, no sé, que también había que tener... O sea, no sé, que a veces pensando estas cosas, pues también igual también había que mirarlo, tenerlo en cuenta. En el capítulo, de hecho, sobre estancias, bueno, ya doctores que invitamos que justo estaban disfrutando de una estancia nos decían lo mismo, ¿no? Que quizá debería de revisarse eso, ¿no? De quizá no obligarte tanto a realizar la estancia y demás, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, se pueden hacer colaboraciones desde aquí con gente de otros países, otras universidades y demás. O sea, que siempre te aporta cosas positivas, claro, pero quiero decir, pero al final llega un momento que te sientes... O sea, y a mí eso es lo que tampoco me gusta, ¿no? El hecho de decir, la obligación esa de, venga, tengo que hacer una estancia por hacer una estancia. Porque te lo piden y luego te encuentras en las valoraciones de tal. Decir, pues es que tienes que haber hecho más estancias y es como en plan de... o sea, pues... No lo sé, o sea, pero mira mis publicaciones, es decir, o sea, es decir, que al final se refleja ese trabajo internacional, ¿no? Entonces dices, pues no lo sé, o sea, que llega un momento que estamos como en un poco, que también es complicado, ¿no? Valorar, o sea, cómo valoras, y al final el problema es la precariedad y la falta de medios, porque si tú, o sea, quiero decir, al final estás fijándote en detalles para diferenciar o intentar diferenciar entre gente que igual todas esas personas tendrían que tener esa oportunidad, porque estás perdiendo un montón de, pues eso, de talento, de innovación, de unas perspectivas. Y es lo que digo yo, mi perspectiva al menos, o sea, que también es lo que te consuela cuando, personalmente, cuando por ejemplo no te dan a ti la ayuda, es que tú ves a las personas que están ahí y la inmensa mayoría, o sea, yo diría que todas esas personas, es decir, todas las que están ahí de que han entrado y las que se han quedado ahí para entrar, todas esas personas se la das a cualquiera y se la merece. O sea, entonces dices... Pues es que de eso, que tendría que haber más. O sea, el embudo también que mencionaba antes María José. Claro. Sí. Y al final es que, o sea, ya te vas al detalle, que igual también a veces nos fijamos también demasiado en el tema de lo económico y demás, pero es que incluso te vas al detalle de lo económico y al final es que los estudios están ahí, todo lo que se invierte en investigación, en innovación y demás, desde lo más obvio, o sea, desde lo tecnológico o lo médico o lo demás, a lo más no tan obvio como puede ser pues eso, humanidades y demás, que ahora mismo también hay cierta reticencia a decir vamos a gastarnos dinero en humanidades y tal. Todo eso al final supone una riqueza incluso económica, ¿no? O sea, y por descontado de conocimiento para los países que invierten en ello, y es que está demostrado, pero no sé, al final hay el cortoplacismo,
no lo sé, pues no acaba de verse, por desgracia, ¿no? Efectivamente, sí. Y por último, y aunque siempre decimos que es difícil aconsejar, dado vuestra experiencia, ¿qué le diríais a aquellas personas que estén a punto de terminar o que ya hayan terminado sus estudios de doctorado y se planteen esta etapa postdoctoral? Bueno, sí, lo que tú dices, ¿no? Es difícil aconsejar. Creo que, bueno, los consejos pueden variar dependiendo del área de estudio, ¿no? Pues con lo que decía, ¿no, Concha? Quizás pues para algunas áreas del conocimiento pues no tiene mucho sentido, ¿no? El tema de las estancias. Desde mi punto de vista, pues si yo tengo que aconsejar a alguien que esté trabajando pues en neurociencia cognitiva, pues lo primero, o sea, y esto creo que es para todo el mundo, es que disfruten con lo que hacen. Porque si tú no disfrutas con lo que haces, y si realmente, o sea, no te gusta la investigación o no pues soportas bien, ¿no?, esto que hablábamos antes de la incertidumbre, de pues el tener que estar en un bucle continuo, ¿no?, de solicitar proyectos, de solicitar contratos y tal. Si no gestionas bien eso y pues te conlleva, ¿no?, problemas de salud mental, es difícil continuar en la carrera investigadora. Entonces, pues lo primero creo que es que el balance global, ¿no?, de tu día a día sea positivo, ¿no?, de que al final, pues a pesar de todos estas trabas que vamos encontrando, que el balance sea disfruto con lo que hago y me encanta, ¿vale? Que vayas a un congreso y te salgas diciendo sí, por esto estoy aquí, ¿no? En el momento que hagas un balance positivo de todo eso, pues creo que el consejo al final, pues si estás terminando la tesis, como decía, ¿no?, si es alguien de mi área, pues yo sí le aconsejaría el hecho de que se vaya fuera, porque creo que, bueno, esto abre mucho, ¿no? Lo comentaba yo con mi experiencia personal al principio, ¿no? Después de haber estado 4 años en un grupo, al final, pues la experiencia puede ser maravillosa al final, pero tienes como una forma de trabajar, tienes preguntas recurrentes de investigación, tienes al final una forma de ver las cosas, y cuando te vas fuera es como que se abre un mundo entero distinto, ¿no? Al final la interacción en el día a día con otros grupos de investigación, el ver la forma de trabajar, el participar en los seminarios que se suelen hacer, pues no, el estar en el ambiente ese de investigación, para mí ha sido muy positivo. Creo que dentro del campo de la neurociencia cognitiva es algo muy positivo. Entonces, bueno, un consejo que yo daría pues a personas que estén terminando la tesis es intenta irte pues al menos pues 6 meses. Y bueno, que esto va a contribuir también para plantear pues la próxima etapa. Al final, en la etapa postdoctoral, uno de los objetivos es ir pues sentando tus propias líneas de investigación, ¿no? El desvincularte un poco de lo que han sido las líneas de investigación planteadas por tus directores de tesis, y a partir de eso pues ir elaborando tu propia línea de investigación, ir especializándote, ¿no? Y creo que para esto necesitas input nuevo, ¿no? El salir y ver pues otras formas de trabajar, otras formas de plantear preguntas, otras formas de afrontar pues los problemas que tenemos en investigación. Y bueno, ese sería mi consejo: disfrutad mucho, y cuando disfrutéis, pues eso, ¿no?, el salir y el intentar pues relacionaros con gente de vuestro campo. Y Concha, desde tu experiencia. Sí, bueno, yo de entrada también digo a veces, o sea, nos pasa a todos y todas en la investigación el tema de que al final, claro, lo estamos planteando también desde nuestro propio campo, y a veces nos olvidamos que igual no coincidimos en cosas. Que las humanidades lo tenemos también muy presente por el tema de que al final, o por lo menos es nuestra visión, muchas de las convocatorias muchas veces están pensadas más desde un punto de vista más científico, por decirlo muy reduccionista, de laboratorio o algo así, ¿no? Entonces luego te encuentras con esos tal, y entonces pues, pero luego te das cuenta, por lo que está diciendo María José, y decía por ejemplo lo de la estancia, ¿no?, que por supuesto las estancias son positivas, pero claro, dices, por ejemplo en las humanidades, pues pasa esto igual de que que igual pues no son en ocasiones
sientes esa presión, pero es un poco, o sea, no son tan como, no es que no sean necesarias, porque por supuesto siempre son positivas, ¿no? Pero que en ocasiones, pues dices, pues en ciertas cosas, pues igual no las hacen tan, pues es decir, no tengas que estar necesariamente un año fuera como por defecto, ¿no? Como te piden a veces, ¿no? Pero bueno, simplemente era comentar un poco eso y como digo, también depende, ¿no? de los campos y las disciplinas. Pero yo lo primero que diría es, y se lo digo siempre a las personas que acaban de leer la tesis y demás, celébralo. De entrada, o sea, celébralo porque es un hito, o sea, y también lo comento por experiencia personal de que yo en aquel momento pues le estaba quitando importancia por decir, bueno, sí, lo típico, lees la tesis, pero ¿ahora qué? Y tal, y yo me arrepiento de no haberlo celebrado en condiciones, o sea, decir, hazlo como un rito de paso o sea, como una cosa de decir, ahora celébralo y que quede, o sea, porque es que es algo importante, ¿no? Y entonces yo eso siempre se lo suelo decir a las personas que acaban de leer la tesis, así como consejo tal. Y luego, pues no lo sé, o sea, yo ahora, por ejemplo, también tengo 2 doctorandos, uno está haciendo cosas también relacionadas con pájaros y arte, la otra, por cierto, está haciendo cosas relacionadas con neurociencias y arte, ¿no? Lo que se llamaría neurohistoria del arte, y ahora últimamente también está haciendo experimentos, ¿no? Con lecturas también en relación de las reacciones de gente con obras de arte, ¿no? Pues esta cuestión es de que los campos también se suelen cada vez más abrir y ramificar, ¿no? Y bueno, no sé, lo que yo les diría a estos dos doctorandos o a cualquier otra persona que esté ahí, ¿no? Para leer la tesis o la acabe de leer, es también primero lo que dice María José, ¿no? Que es, o sea, no le vas a mentir a la gente, es una situación, o sea, es duro por cosas de por sí, del trabajo en sí, y por el marco añadido, ¿no? Que no tendría por qué, pero al final es así, ¿no? La incertidumbre, las convocatorias y demás, que eso son cosas con las que hay que lidiar. Y también es lo que diría, lo que estábamos diciendo antes, es decir, ya es la cuestión del equilibrio entre si te compensa o no te compensa. O sea, esos momentos, bueno, el hecho de, por ejemplo, viajar a un congreso, a una estancia, el hecho de tener esa incertidumbre, el hecho de, pero a pesar de esa incertidumbre, el hecho de tener esos momentos de, pero me estoy labrando mi camino y estoy yo pues aportando pequeñas cosas al ámbito del conocimiento, ¿no? Y disfrutando de eso y hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, eso es, si todo ese proceso y periodo te compensa, o sea, te compensa o te supone más negativo, ¿no? Al final la balanza es negativa por la incertidumbre, la presión, y bueno, yo también otra cosa que aconsejaría, bueno, ya no sé si es un consejo decir, vamos a ayudarnos entre todos, o sea, yo lo que agradezco mucho, o sea, porque se habla, y bueno, personas, o sea, yo creo que también pasa un poco en todos lados, ¿no? Tanto personas como del ámbito académico español, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como externo, pues te comentan de malas experiencias, porque al final eso, la competitividad, el hecho de, pues hay tantas becas y solo hay puesto para uno y tal, y supongo que todos y todas hemos visto esta cuestión de las puñaladas por la espalda, por desgracia, o grupos en los que hay una esta demasiado competitiva y además. Entonces, pues decir, por desgracia eso pasa, me dicen que fuera de España me dicen que pasa incluso más, o bueno, eso también dependerá de la experiencia personal y demás. Y decir, pues intentar como que eso no sea así, o sea, establecer de decir esta más, porque también yo por suerte, ¿no? Me he encontrado situaciones de gente que, pues en estos pasos y transiciones ha acudido a echarme un cable, o sea, decir, sin deberme nada, sin no sé qué, tal y cual. Ay, mira, pues por ejemplo, una de las Juan de la Cierva Incorporación, cosas como decir, bueno, la Juan de la Cierva Formación en Origen, pues yo no sé cómo se hace esto, o sea, ahora cómo preparas el tema de la propia convocatoria y tal, y entonces alguien que no te conoce mucho, pero has coincidido en una conferencia, ay, te paso mi solicitud, que ya la conseguí el año pasado, y te hacen ese tal, ¿no? Entonces, pues, o sea, igual que hay gente que hace eso por ti, ya yo me la he encontrado en diversos puntos, pues tú hacer eso por los que vienen por detrás. O sea, decir, y a mí hay gente que luego también, y también te da satisfacción, ¿no? Y dices, joder, muchas gracias porque me has ayudado y tal, y yo digo, yo es que estoy devolviendo lo que en su momento también me han dado a mí. Y entonces dices, como en plan, favorecer más eso que no el tema de la competitividad y el egoísmo, y te voy por la espalda y te intento robar esta oportunidad porque tal, o sea, porque al final, o sea, no sé, yo es lo que decía antes, así, mi sensación es que la gente que estamos en este ámbito, pues habrá alguna excepción por ahí, por desgracia, ¿no? Porque, bueno, siempre la hay, ¿no? Pero la mayor parte de la gente se merece estar donde está
y hay mucho interés en lo que están haciendo y demás, y al final es una cuestión de hay demasiados pocos puestos para mucha gente que lo vale. Entonces vamos a intentar pues mejorar eso, ¿no? Y también, no sé, o sea, y colaborar, ¿no? En fin. Sí, muy importante eso que dices, Concha. Muchas gracias a ambas por contarnos vuestra experiencia en este episodio de Doctorando que no es poco. Dos experiencias satisfactorias también, llenas de incertidumbre también y de la etapa postdoctoral. Pero bueno, animamos también desde aquí a la gente a que nos plantee sus dudas, sus preguntas y recordamos también a las personas que nos escuchan que dejaremos enlaces a diferentes recursos relacionados con la temática de este programa, las convocatorias que habéis nombrado, etcétera. Y como decía, la invitamos a enviarnos sus preguntas, sus dudas o sugerencias de temas que quieren que tratemos en futuros episodios a través de nuestras redes sociales, @umadivulga en Twitter e Instagram, o bien en el correo electrónico umadivulga@uma.es. Gracias por acompañarnos en Doctorando que no es poco y nos escuchamos en el siguiente capítulo. La red de podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.